Hoy te platicaré del carpetazo al caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, de el ataque a un zoológico, ataque de hombres armados, así como de los detenidos por el retén puesto, en donde fueron detenidos los reporteros que cubrían al presidente de la República. Bienvenidos al Caporal del 30 de mayo, comenzamos. Así entró el huracán Ágata la tarde de este lunes 30 de mayo por San Pedro Pochutla en el estado de Oaxaca. Ubicados en el crucero de Pochutla hacia Puerto Escondido y Huatulco, estamos esperando el impacto de este fenómeno. En este momento ya los vientos y las lluvias son extremos, es poca la gente que está en las carreteras, estamos advirtiéndole a toda la ciudadanía que evite salir, ya es un riesgo mayor el que tenemos. Estaremos cruzando en pocos minutos a la zona de Porto Ángel, donde sabemos que se va a dar el impacto mayor. De acuerdo con la Conagua, el huracán entró como categoría 2 alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con efectos perceptibles hasta 300 kilómetros de distancia. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales informó que 75 municipios de Oaxaca han sido considerados en alerta roja por el huracán. Y justo por ello, autoridades han pronosticado lluvias en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Vaya revuelo el que provocó el festejo del piloto mexicano Checo Pérez con el expresidente Felipe Calderón tras ganar Checo Pérez el Gran Premio en Mónaco. Felipe Calderón, Aragua. Por este video vimos diversas reacciones en redes sociales, pero sin duda una de las más relevantes es la del papá del piloto, el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, a quien ves en pantalla, actual diputado federal por Morena, quien ha ofrecido una entrevista al diario El Universal para explicar su relación con Felipe Calderón. Él asegura que tanto él como su hijo son amigos de todos los expresidentes de México, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Recordarás, el papá de Checo Pérez es uno de los apuntados para ser candidato a la presidencia de la República para el 2024 por el partido de Morena. Incluso aseguró que la victoria de Checo Pérez en Mónaco le dio 8 puntos de popularidad con miras a la elección presidencial. Sabemos que va a levantar la mano para la presidenciable. Platíquenos, por favor, las aspiraciones. Estamos trabajando en este gran proyecto. El día de hoy en Acapulco he recibido una gran señal, un gran mensaje. Voy a trabajar todo el país. Quiero ser presidente de México este 2024. Lo intentaré y vamos a ir con todo. ¿Sabes en qué acabó el tema de la Casa Blanca de Angélica Rivera cuando era esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto? Este lunes 30 de mayo ha sido dado a conocer por el diario La Jornada que se dio por cerrada esa investigación. La resolución corrió a cargo del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México y señala que el expediente en el que pudieron estar las pruebas de los actos ilícitos desapareció. Por eso es que digo que pudieron, porque al no existir no se sabe si hay pruebas, porque no se sabe en dónde están. De tal forma que fueron sancionados los funcionarios responsables en la desaparición. Funcionarios al momento de la desaparición, aunque actualmente exfuncionarios. Ellos también son responsables no solo de no resguardar la documentación original, sino de haberla sustituido por una versión pública. Una versión que todos los ciudadanos podemos revisar con todos los datos importantes o borrados o tachados. La sanción impuesta para estos ahora ex servidores públicos son acciones de servicio social y una disculpa pública. Sanciones que han sido consideradas por varios actores políticos como ridículas. La jornada afirma que representantes de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República pidieron pena de prisión para los indiciados, pero esta no procedió. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico, como actriz, conductora, y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo.
Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. La delincuencia organizada no perdona ni a los animales del zoológico. La madrugada de este viernes 27 de mayo, hombres armados entraron al zoológico, abrieron fuego en contra de los animales y mataron a un ciervo rojo y a un borrego muflón. Se trata justo de un lugar llamado Ecopark en el estado de Colima. A su arribo al lugar, los trabajadores encontraron a los animales alterados producto del ruido de las ráfagas. El hecho ya fue denunciado a la Fiscalía Estatal y ahora los trabajadores temen tanto por la vida de los animales como por su propia vida. Te voy a compartir el audio de un video, solamente el audio debido a lo fuerte de las imágenes, ya te lo imaginarás, pero el video completo ya te lo compartí vía Twitter. Así que te invito a que me sigas en esa red social, como en todas los links de mis redes sociales los encuentras en la descripción de este y de todos mis videos. Este es el del orificio que tiene. Orificio de entrada. Ajá, de entrada. Mira, quítale el dedo, Rey. Aquí se ve que está quemado, mira. Aquí todo esto está quemado y este es el orificio de entrada. Y metes la de allá para acá y tiene todo, mira, y ahí sale. Ahí sale. Y pues tiene todo madreado adentro. La bala entró de lado, así esgado. Sobre el retén de hombres con armas largas donde fue detenida la prensa nacional que iba a cubrir al presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento público en Guadalupe y Calvo, te he traído estos dos videos al canal. En el primer video te describí el hecho y en el segundo te platiqué de la respuesta del presidente, quien consideró este suceso como algo de no alarma. Te muestro justo el primer pronunciamiento del presidente. Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. Y el hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen nada más son del ejército, ¿qué le dicen? ¿Cómo lo toma usted? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. ¿Los grupos no tienen control del territorio del país? No, eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya, para que quede claro. ¿Tiene el control del gobierno? Sí. O sea, y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? No, García Luna. Ya no hay. Hace apenas unas horas el senador morenista Ricardo Monreal consideró preocupante la existencia de retenes con civiles armados en plena vía pública, debido a que tienen armas de uso exclusivo del ejército, y consideró que no fueron entendidas las palabras del presidente. Esto fue lo que dijo. Él no va a pasar a la historia como un represor y por eso es que su frase, que ha sido cuestionada, no la entienden. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, se pronunció sobre el tema en su conferencia semanal de este lunes 30 de mayo. Dijo que la existencia de retenes en Sinaloa no es nueva, por lo que consideró que se exageró con este último acontecimiento. Es exagerar, Marcos, pensar por ese grupito que era una persona. Eso es poner exactamente lo que hacen los enemigos de Andrés Manuel, exagerar las cosas. También este lunes 30 de mayo, en la conferencia matutina, el presidente de la República reiteró su postura ante el retén. Ahora aseguró a Andrés Manuel López Obrador que él no es Felipe Calderón. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo, ¿no?, por un retén. Esa era la nota principal. Y
difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia. Finalmente, muy lejos de las versiones previamente expuestas de que eran personas cuidando que no entren hombres armados a sus demarcaciones o que era solamente una persona la que estaba en el retén, el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, ha informado que fueron detenidos 4 hombres presuntos participantes de ese retén, detenidos con armas, con equipo táctico y con 2 vehículos, luego de que fue realizado un operativo en la zona. La detención fue hecha el mismo día del video, según el secretario estatal, es decir, desde el pasado 27 de mayo, viernes, aunque se informó de ello 3 días después, hace apenas unas horas. Te muestro lo dicho por el secretario estatal, en donde pues da ciertos detalles de esta detención. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos a rato con más. Muchas gracias. Ese evento es que se trató de un retén con personas armadas ubicados cerca del camino a Bacacoragua, prácticamente donde se encuentra la desviación hacia Huixopa, muy cerca de San José del Llano. Derivado de ese reporte, se hizo un despliegue inmediatamente en cuanto tuvieron conocimiento las autoridades. Es un área de difícil acceso, no tienen comunicación. En cuanto se tuvo comunicación o se tuvo nota de este hecho, inmediatamente se desplegaron personal militar y personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se logró el aseguramiento de 4 personas, de 2 vehículos, un vehículo tipo Jeep color blanco de similares características a las que sale en el video y otra camioneta con ambos vehículos con reporte de robo. La otra camioneta es una camioneta Ranger. Se localizaron un arma y diferente equipo táctico y vestuario tipo militar, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Prácticamente lo que consideramos que era un grupo de personas de la delincuencia organizada y obviamente derivado de eso se estableció un operativo en coordinación con el Ejército Mexicano, el cual se mantiene hasta la fecha para tratar de dar con los responsables. 4 personas detenidas. ¿Eran los de la retén, secretario, o eran personas que detuvieron allá en la zona? Tendremos que esperar, no podemos presumir hasta que hagan las indagatorias la Fiscalía General de la República y ya podemos desprender si son o no son de los que participaron en este evento. ¿El retén ya no estaba? No. ¿Qué tan lejos estaban las personas detenidas del punto de la carretera donde fueron grabados? Estaban cercanos aproximadamente 4 o 5 kilómetros. ¿Fue ese mismo día? Fue ese día en la noche. ¿Fue ese mismo día? Ese mismo día en la noche. ¿Y por qué hasta ahorita se informa? Bueno, ahora hay otras situaciones que se llegan a presentar, ¿no? También, y reitero, el operativo se mantiene. Desde el inicio que se tuvo conocimiento de esta situación hasta el momento hay un operativo permanente en esa zona para salvaguardar la integridad de las personas.